necesidad. Vamos a la palabra del Señor. Hoy en Lectores de la Biblia estamos leyendo tanto el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 29, sí. Y también estamos leyendo el Evangelio de San Juan, casi terminándolo a San Juan, capítulo 21. Mañana es el último capítulo del Evangelio de San Juan y arrancaremos con Apocalipsis para terminar con todos los libros que Dios nos entregó a través de el apóstol Juan. Apocalipsis es el último que vamos a leer de Juan. Después habrá más para leer de Pablo. Creo que ya hemos leído también todo lo de Pedro. Así que seguimos adelante leyendo la palabra del Señor. Y también son siempre 2 capítulos de la Biblia. Y también la historia bíblica, la historia del pueblo de Israel. Seguiremos el mes que viene con el segundo libro de Samuel, con breves explicaciones para ir dando claridad en las cosas que se puede hacer. No son estudios bíblicos, pero son breves comentarios que hacen bien. Los que están en Lectores de la Biblia están medios quedaditos, porque algunos puede ser que se hayan quedado así medio como que no leyeron un día, no leyeron otro día y ya el tercer día cuesta leer todo. Bueno, pónganse firmes en decir, hoy, esta noche, llego a mi casa y me leo los 2 capítulos de hoy y mañana leo los de mañana, y si puede recupero el anterior, pero mire para adelante, siempre mire hacia adelante, porque va a tener oportunidad dentro de 1 año y medio de leer de vuelta este libro de San Juan. Lo vamos a leer de vuelta dentro de 1 año y 8 meses, que es lo que se demora en leer toda la Biblia con el sistema que hemos escogido. Muy bien, en ese capítulo 21 de San Juan, ya usted que conoce la Biblia y los que no le voy explicando, en el capítulo 21 ya Jesús ya enseñó la palabra, ya formó a los discípulos. Parece que salieron fallados, pero no salieron fallados, eran seres humanos como usted y yo, con errores, con aflojadas también. Por ahí se equivocaron y estaban todos desparramados los discípulos. El momento que Jesús murió, no estaban con él. Pedro dijo, mira, yo si tengo que morir, bueno, por vos. Y vieron todo lo que Pedro decía. Pedro siempre era exagerado, Pedro. Y cuando llegó el momento de hacerlo, Pedro entró a negar a Jesús, a maldecir, a demostrar que ni lo conozco a no sé quién es. Pero hermanos, Jesús muere Jesús y estaba ahí al pie de la cruz. Se arrimó un poco Juan nomás, el evangelista, y María, su mamá, que estaba como estaba, ¿no? Y bueno, muere Jesús, sepultado, resucita al tercer día. Él muere antes de la puesta del sol del día viernes, pasa todo el día viernes, desciende al Hades. Allí se muestra victorioso sobre el pecado, le arrebata al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Pasa a ser Señor de arriba del cielo, de la tierra y también debajo de la tierra. Y todos los que estaban esperando en el seno de Abraham por la promesa cumplida de que Jesús vendría y vencería, fueron llevados al paraíso. Eso nos muestra el libro de Efesios, que llevó consigo a la cautividad. Bajó a la parte más profunda para subir a lo más alto, llevando cautiva la cautividad. Y ahí entonces Jesús establece el paraíso, el descanso de los que han muerto creyendo en el Señor, y de aquel lugar vendrán para ser un día resucitados en el momento que suene la trompeta final. Si no morimos antes de que eso pase, si estamos vivos el día de la venida de Jesús, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero en esos días, para los discípulos era caótico, porque estaban acostumbrados a que Jesús andaba con ellos, sanaba a los enfermos, les consolaba, por ahí también les llamaba la atención, algo les corregía, algún error que cometían. Todo eso era parte de la vida del maestro, del rabí Jesús con sus 12 discípulos. Para esta altura de partido, Juan 21, ya no estaba uno de los discípulos. Judas se había suicidado después de haber negado al Señor, de apartarse del Señor. Lentamente se empezó a apartar, caminaba con Jesús físicamente, pero su alma se empezó a ir despacito y bueno, hizo todo lo que hizo. Finalmente vendió a Jesús por un par de monedas de plata y termina quitándose la vida en lugar de arrepentirse. Si usted un día se equivocara, hermano querido, sepa que no es el final de nada, es el momento de arrepentirse. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen?
equivocarse no es el final de nada. Es el momento de arrepentirse y comenzar bien y tomar la mala experiencia para que no se vuelva a repetir. Nada más que eso para nosotros. Pero si 100 veces cayere el justo, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene de su mano. ¿Cuántos lo creen? Dame un aplauso a Jesús, porque esa es la gran verdad que nos sostiene siempre firmes. Bendito es el Señor. Aleluya. Así que acá estaba Jesús, ya resucitado. Los discípulos lo habían visto un par de veces, pero no era como antes. Había un tipo de cambio. No era como antes. La situación era distinta, porque ya no caminaba con ellos, no estaba con ellos todo el día. Se aparecía y se desaparecía. Y un buen día se encuentran en el capítulo 21. Ya Jesús 2 veces se había aparecido a ellos. Y Tomás un poco decía, si no meto las manos en su costado, no creo. Bueno, y Jesús dijo, vení, mete la mano, sé que soy yo. Bueno, todo eso adoró a Jesús. Pero Jesús volvió a desaparecer nuevamente. Y pasaban los días. Ya para esos días posteriores a Pascua, acá en nuestro hemisferio sur es invierno. Pero allá, Israel, que queda en el hemisferio norte, es verano. Entonces los días eran largos, las noches más cortas, nuestro verano, ¿no? Justo al revés la cosa en el hemisferio norte. Entonces ellos deciden, mejor dicho, Pedro, siempre hacía punta Pedro, decidió ir a pescar. Se ve que los recursos habían menguado, ya no quedaba más fondos para ir a comprar las cosas para comer. Y Pedro, bueno, me voy a pescar, porque ¿qué hacer? Todo lo que sé hacer es pescar, así que voy a pescar. Y ahí nos encuentra Juan 21, verso 2. ¿Qué dice la palabra, pastora? Versos 2 y 3. Vamos a tener hoy un mensaje expositivo. Vamos a ver versículo por versículo, desde el 2 hasta el 7 inclusive. 3, muy bien, 3, gracias por corregirme. Verso 3, perfecto. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje, Señor, y edifiques nuestras vidas en esta sólida verdad. Tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Pedro dice, bueno, voy a pescar. Ya volvió de vuelta a Galilea. Jesús había muerto en Jerusalén. Hicieron los kilómetros que había que hacer hasta Galilea. Estaban allá. Y es lo que Pedro sabía hacer, pescar. No tenían el equipo de pesca que tenían antes, porque antes de eso eran 2 barcazas juntas que pescaban. Una era la de Juan y su familia, otra la de Pedro y su familia. Y no era casualidad que trabajaran cerca una barca de la otra. Habían 3 maneras de pescar en el mar de Galilea. 3 maneras de pescar. Una de ellas era con 2 barcazas. Esa barcaza medía más o menos unos 8 metros, el ancho de la iglesia más o menos, un poquito 1 metro más, y 2 metros de anchos. La distancia entre una silla y la otra, un poquito, póngale que tenga menos de 2 metros hoy la silla de distancia, pero 2 metros de ancho, este ancho del altar más o menos, y 8 metros de largo la barcaza. Dura, madera dura que se aguantaba, una vela, una sola vela, remos, tenían algunas anclas, que no eran las anclas que usted conoce hoy en día, las anclas de los piratas, esos que tienen el fierro, no, eran anclas de piedra en esa zona porque abundaba la piedra. Entonces, con las 2 barcazas, lo que hacían era extendían una red de 30 metros entre una barcaza y la otra. Y empezaban a remar, dale, iban con fuerza y trataban de levantar la poca velocidad que podían, porque no eran barcazas muy veloces, pero en ese correrse de la red entre una barca y la otra, iban pescando lo que podían. Eran todos peces buenos. Con 2 barcazas iban mar un poquito más adentro. Entonces iban y las barcazas arrancaban a 30 metros y se iban cerrando hasta que estaban juntas. Entonces ahí sí levantaban la red y la repartían entre los 2 barquitos. Era una manera de pescar. No era esta, la del caso de Juan 21, porque había una sola barca para pescar. No habían 2. La otra manera de pescar era, se quedaban en la playa con la red de 30 metros, se quedaban en la playa un grupo que sostenía la red y otro con el barco iban y hacían como un giro y volvían y lo que pescaban, pescaban. Pero en este caso fue la tercera opción la que tenían.
porque muestra cómo estaba Pedro, que ustedes leen ahí que Pedro se había sacado la ropa, ¿no? Pareciera que era un acto impúdico, pero no era un acto impúdico, porque después le explica por qué hacía falta eso. Y inclusive lo hicieron en esta época posterior a Pascua, que allá es verano, en Israel es verano, porque había que meterse en el agua. ¿Cómo era la manera? No estaban a mucha distancia. En el verso 8 muestra que estaban a unos 200 codos, esos son 90 metros, menos de una cuadra de las nuestras. Estaban de la playa. Fíjense que Jesús le hablaba: ¿tienen algo para comer? Le decía: ¿pescaban algo? No, no pescamos nada. Estaban a las voces, estaban a una cuadra de distancia, estaban cerca. Había una tercera manera de pescar, que era con una red de 15 metros más o menos, que alguien se tiraba al agua. ¿A quién le tocaba? Pedro fue al agua. Por eso Pedro saca la ropa. Y fue, yo me imagino que guardarían cierto pudor mínimo de ropa. Andaban con un short de baño, short de mar, andaban por lo menos ahí. Entonces, pero se metían ahí con eso, la llevaba 15 metros, la arrojaban al fondo y había una soga en la punta, y los que estaban en la barca tiraban, cosa de que, y lo que podían levantaban a la barcaza. Ahí estaba la historia esta, ahí se encontraban pescando de esa manera. La tercera manera de pescar. La otra era tipo con lo que en la actualidad es un medio mundo. Es la otra forma que tenían de pescar. Ellos no andaban con anzuelos como andamos. Sé que hay buenos pescadores con anzuelo acá. Ellos no usaban anzuelo. Así que la pesca de anzuelo no es bíblica, muchachos, ¿eh? Sí, y si por ahí algún día en una oportunidad estaban pescando acá en el río Salado, que no se puede tirar medio mundo ahí, no está autorizado. Bueno, alguien se quiso justificar cuando vinieron a pedirle cuenta por qué tiraban medio mundo. Decían: no, es una pesca bíblica, por eso tiramos así. Querían pasar a las autoridades por arriba y les fue bastante mal. La pesca acá es con anzuelo, no queda otra. Pero la cuestión es que en definitiva habían pasado la noche pescando y no habían pescado nada. ¿Qué los llevó a los discípulos, después de esta explicación un poco para entender cómo es la pesca y todo eso? ¿Qué los llevó a pescar a ellos? Que estaban sin saber qué hacer. No sabían qué hacer. Ellos estaban desorientados, no habían prestado atención a ciertas indicaciones que Jesús les había dado. Pedro aún estaba en un estado de que soy y no soy, porque Pedro había negado al Señor. Estaban hablando con Jesús en aquella oportunidad cuando le dice: Pedro, mira, tu fe vas a ser probado, pero he orado para que tu fe no falte. Entonces, cuando Jesús le dice eso, que mira, oré por vos, Pedro, para que tu fe no falte, y Pedro se levanta carnalmente y le dice: mira, Jesús, yo te quiero decir esto: si tengo que morir por vos, muero por vos. Como un poco como por así decirlo, no hace falta que ores por mí, Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy decidido, yo tengo una decisión tomada, yo no te voy a abandonar, y si tengo que morir por vos, muero por vos. Al rato nomás estaba maldiciendo, diciendo: no lo conozco, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es? No lo conozco. Estaba negando a Jesús. Ahí entonces el que negaba a Jesús era fuerte el tema, y Pedro lo sabía. Y Pedro estaba en que era discípulo y no era discípulo, estaba ahí, estaba en esa, porque había abandonado al Señor. Los otros por lo menos cerraron la boca, no dijeron nada. Es bromado cuando uno habla de más. Entonces hay que tener cuidado de lo que se habla. Pedro era de hablar mucho. Era buenazo. Potencialmente era tremendo hombre de Dios. Pero se le escapaba todo lo que tenía de unción por el pico. Hay gente que habla mucho, demasiado. Pero no quiere decir que Dios lo desecha. Sí. Después que charlatoneó todo Pedro y negó, dijo: no, yo no te voy a negar, Jesús, ni ores por mí, Gracias de todo modo, Jesús, que vos orás por nosotros, pero ¿sabés qué? Orá por ellos. Yo tengo una decisión tomada, a mí nada me vuelve atrás. Hermano querido, ningún cristiano puede seguir al Señor. No hay decisión tomada que se pueda sostener si no es en sumisión a Dios. En una vida humilde ante Dios se puede sostener la vida cristiana. Y una de las evidencias de una vida sujeta a Dios en humildad es una vida de oración. La persona que no ora, o que ora 2 minutos por día, o que pasa el día entero sin orar, no tiene tiempo de oración con Dios, es porque no le hace falta a Dios. Puede solo. No, yo estoy decidido, pastor. A mí, mire, pase lo que me pase, yo no voy a aflojar. Pero ¿sabe qué? Cuando viene el diablo, hermano, con tentaciones, dice que el diablo pidió para zarandearlos, y lo zarandeó a Pedro.
Y Pedro andaba diciendo malas palabras, negando a Jesús y todo lo que Pedro hizo. ¿Cuál fue la base del error de Pedro? Su autosuficiencia. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Una rama puede ser bien gruesa, puede dar muchos frutos, pero si la arrancás del árbol, si se raja la rama del árbol y se desgaja, esa rama se va a secar. Lo bueno de todo esto es que Jesús vuelve al lugar donde estaba Pedro y vuelve a la charla con Pedro. Inclusive le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, vos sabés que yo te quiero, Jesús. Si vos sabés. Al fin y al cabo le pregunta 3 veces, le pregunta a Jesús a Pedro, y finalmente Pedro le dice: Señor, vos lo sabés todo. Vos sabés todo, vos sabés cuánto te amo y cuánto no también. Mucho más que yo, vos sabés sobre mí, porque Dios te conoce, hermano y hermana. Dios te conoce. Y no es que te conozca para juzgarte, no es que te conozca para condenarte, no es que te conozca para pegarte, para golpearte. Dios te conoce y Él te va a ayudar en el momento oportuno. Y esta es una buena noche para decirle: Señor, acá estoy, necesito tu ayuda, Señor. Acá estoy, Señor, medio desorientado, no sé qué hacer, medio desorientada, Señor, no sé bien cómo hacer las cosas, pero acá estoy, Señor, háblame. Y mucho más allá de las palabras que yo pueda decir, sé que el Espíritu Santo que está aquí presente va a hablar a tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Decirle: háblame, Señor. Háblame, yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Y ahí Jesús se aparece. Ellos dijeron: vamos a pescar, vamos a volver a la actividad buena. Sí, ¿qué pecado hay en volver a hacer lo que hacíamos antes? Vamos a pescar. Y ahí estaban, y Pedro volvió a decir: acá estoy. Y tan mal no ando, después de 3 años, porque 3 años anduvo Pedro fuera del mar. Después de 3 años, Pedro vuelve a sacarse la ropa y dice: yo voy al agua, llevo la red 15 metros, haciendo fuerza ahí en el agua. En verano el mar era tranquilo, en invierno se ponía bravo el mar, por los fríos de la montaña. El monte Hermón estaba muy cerca de ahí. Por ahí viene el frío de aquel lado, donde nieva, en el monte Hermón nieva. Ahí vienen también, de repente venían vientos y todo eso. Por eso tenés la tormenta esa de la que tan famosa tormenta que Jesús calma, ¿no? La cuestión es que en definitiva estaba calmo. El río, el mar, que realmente es un lago de aguas dulces, conocido como Mar de Galilea, pero realmente es un lago de aguas dulces. Estaba calmo, el agua no estaría muy fría, y Pedro se metió ahí, y Pedro se sentiría: bueno, por último, tan mal no ando, ando bastante bien para esto de vuelta, y vamos a darle de vuelta esto a la pesca, lo que sé hacer, vamos a volver a hacer, hermano querido. Pero Jesús tenía para Pedro otros propósitos. Jesús quería hacer de Pedro un pescador de hombres, aleluya. Y Pedro estaba olvidándose un poco de lo que Jesús tenía planificado para él. ¿Cómo estás, hermano querido, en cuanto a la visión de lo que Dios tiene preparado para tu vida? ¿Cómo estás? No pierdas la visión. No pierdas la visión. Lo que Dios tiene preparado para vos, hombre, mujer, Dios no cambia de idea. Dios no está cambiando de idea cada 2 días o cada 2 semanas o cada 2 meses. Dios tiene un plan con tu vida. Dios a Pablo lo llamó, y después de 13 años de formación, hasta que Pablo quedó bien machacado, bien destruido carnalmente y formado espiritualmente, Dios lo lanza al ministerio. Pero 13 años antes ya Dios le avisa al profeta Ananías lo que él tenía preparado para Pablo. Dios para vos tiene planes, y aquellos planes que Dios tiene para tu vida, Dios no se dispuso a renunciar. Dios quiere llevarlos a cabo. Decir al Señor: Señor, cumplí tu propósito en mí, aleluya. ¿Cuánto quieren decir a Jesús eso? Decirlo conmigo: Señor, cumplí tu propósito en mi vida. Acá estamos, hermanos queridos, y muchas veces, por eso hace falta decirle: renuévame, Señor, renueva mi visión, Señor, ¿qué tienes para mí? Y lo que Dios te habló en un tiempo, hermano querido, Dios no cambia de idea, Dios no anda jugando a los cambios de planes, hermano querido. Acá Dios tiene un plan con esta gente, y fue a buscarlos a la playa. Ahí apareció Jesús, estaban a 90 metros de distancia más o menos ellos. Leemos de vuelta, por favor, el verso 3 y 4, el que habíamos leído, así retomamos la lectura allí. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y en aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Acá dos cosas yo rescato muy importantes. Cuando el ser humano, el cristiano, se empeña en hacer la suya, ya lo deja. Vos querés hacer la tuya, probá. Dice que no pescaron nada. No pescaron nada. Habían pasado la noche. ¿Cuántas veces Pedro se fue con la red hasta allá y 15 metros y los otros tiraban? Sacaban nada, una anguila por ahí pescaban porque era en la orilla. Las anguilas no las comían los judíos, porque al ser en la orilla habría anguilas por ahí dando vuelta. No comían anguilas, porque ellos comían solamente peces con escamas. Peces sin escamas no las comían, por ley de Moisés. No comían esos peces sin escamas. Eran abominación comer esos peces. ¿Y cuánto habrán sacado porquerías y de vuelta tiraban al agua y tiraban? Y bueno, en ese momento cuando Jesús llega en la madrugada, estaba Pedro en el agua, y fue el que llevaba la red. No sé si se habían turnado antes o qué, pero la cuestión es que en definitiva ahí estaban tirando la red y no pescaron nada. Tenés algo para comer. Y cuando el cristiano se empeña en hacer la suya, Dios le da soga. Pruebe nomás. Y no es crueldad de Dios, no. Dios quiere que nos quede demostrado a nosotros mismos de que sin Él no podemos hacer nada. Sin la ayuda de Dios vamos a gastar las fuerzas. Emocionante, vamos, voy a pescar, vamos, ahí, dale, hagamos esto, sí. Y el resultado, cero. De tanto esfuerzo que se hace. Y dice que ellos cuando ven a Jesús, no lo reconocen. Estaban tan metidos en la suya que no reconocían la voz de Jesús. A 90 metros de distancia, que estaban la barcaza de la orilla. No reconocían la voz de Jesús, ni reconocían que era Jesús. Ellos Pedro pensaba, estamos solos. Jesús, que estaba con nosotros, no está. Nos dejó. Y vamos a pescar, qué sé yo. No sé qué hacer. Vamos con vos, sí, vamos todos juntos. Estaban unidos ellos, eso sí, unidos estaban. Pero en el desconcierto, sin saber qué hacer. Si vos hoy te sentís desconcertado, desconcertada, yo te quiero decir esto, mi hermano y mi hermana: Jesús no te deja, Jesús no te desampara. Él dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no te deja nunca. Pero ellos no lo veían. Pensaban que era algún gaucho de la zona, estaba ahí. No lo reconocían a Jesús. ¿Cuántas veces otros son bendecidos y alguien está sin recibir nada? ¿Es problema de Jesús? No. ¿Es problema de los otros? Tampoco. Es problema de uno. Pero Jesús se ocupa de manifestarse. Seguimos leyendo. Tenemos ahora verso 6 y 7, ¿no? O 5 y 6. 5 y 7. Muy bien, sigamos. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Estaban empeñados en la suya, atolondrados, no sacaban nada, y Jesús les cambia la jugada. Echen a la derecha la red. Esto es un tema que no voy a ahondarlo, por qué motivo no a la izquierda, hacia la derecha, pero la cuestión es que en este caso era echarlo a la derecha, porque ahí estaba la bendición. Amén. Ahí estaba la bendición. Echar la red ahí. Hermano, es importante hacerle caso al Señor. Amén. La indicación que Dios da. Echar la red para ese lado. Echar la red para allá. Ahí está la bendición. No te empeñes en seguir ahí obstinadamente en la tuya. Y Jesús le demostró que Él, aun cuando el cristiano puede estar equivocado, andando equivocadamente, aún allí Dios lo va a visitar y lo va a bendecir.
Jonás, por ejemplo, cuando él se escapaba de Dios, recuerdan, subió a la barca que iba a Tarsis. Tarsis es España. Los que conocen geografía se dan cuenta que hay muchos kilómetros de distancia entre Jerusalén, entre los puertos cercanos a Israel y España. Había que pasar todo por islas de Chipre, Italia, lo que es la actual Francia, y después estaba Tarsis. Quería irse bien lejos de Dios. Y Dios lo dejó. Ahí iba Jonás. Pagó su pasaje y se fue al camarote a dormir, Jonás. Hay gente que no le gustan los barcos. A mí me gusta el barco. Si tuviese que hacer un viaje largo en barco, lo haría sin problema. No me marea ni nada el barco. Y bueno, se fue a dormir Jonás. Y se ve que a Jonás también le gustó la historia. Y durmió plácidamente Jonás. No le importaba nada. Estaba haciendo las cosas fuera del plan de Dios. Y él se sentía chocho. Estaba todo bien. Hasta que se entró a armar la tormenta. Y Jonás ni se percató. Estaba en la suya. La cuestión es que estaban todos desesperados los marineros. Una tormenta en el océano, en el mar Mediterráneo, perdón. Una tormenta de aquellas, el mar se hundía, las olas terribles. Había alguien ahí que se había alejado de Dios y dijo: hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Y Jonás entonces, no, la verdad, muchachos, esto es mi culpa. La verdad es mi culpa, yo reconozco, me estoy escapando de Dios. ¿Y qué hacemos con vos ahora? Entonces lo echaron al mar. Dijo: écheme al mar, va a ver que todo se calma. Él prefería morirse antes que predicar a Nínive. Razones de nacionalismo, no era eso, un tema más amplio, un tema político, el tema por el cual no quería Jonás a predicar a Nínive. En definitiva, lo echan al mar y el mar se calmó. Y dice que todos los marineros esa noche se convirtieron a Jehová. Todos ofrecían incienso a Dios, abandonando sus viejos dioses y viendo el poder de Dios de calmar el mar y de seguirlo a Jonás hasta el medio del mar. Aunque lo dejó, hizo un trecho, pero Dios te va a buscar. Dios lo buscó a Jonás y lo bendijo en que todos se convirtieron al Señor. Y después inclusive va a predicar a Nínive. También Jonás siempre era exitoso en su predicación. Va a predicar a Nínive y le anunció un mensaje duro, desconcertante, y se arrepienten los ninivitas. Y bueno, pero la cuestión es que ahí en el medio del mar también Dios lo bendijo a Jonás. Lo guardó. Estaba el pez, está dentro del pez 3 días, después lo vomita en la playa. Conocemos la historia. O sea, Dios te va a seguir. Y Dios lo siguió a esta gente. No tenemos nada para comer, no hemos conseguido hacer nada, estamos esforzándonos, cansados, estamos ya a punto de juntar la red e irnos a casa, no sé, no ha pasado nada. Y Jesús dice: yo aún en vuestra desobediencia los puedo bendecir. Lo voy a bendecir también, lo voy a bendecir. No, todo el trabajo que han hecho no va a ser en vano. Y echen la red a la derecha. Y bueno, juntaron los peces, una cantidad enorme de peces para esa red. 159 peces eran los que habían juntado esa oportunidad. Dice y la red no se rompió. Otro milagro más que ellos advertían. ¿Qué pasó que la red no se rompió? Es que la red sería prestada. Alguien les prestó el barco y iban a tener problemas para después remendar las redes. Y Jesús nos guarda aún de esas cosas. Hermano, si de repente Dios tiene con vos un plan y vos te vas apartando del plan de Dios, Dios te va a buscar aún allí donde estás en tu desobediencia. Dios no te va a dejar de bendecir, porque Dios siempre te va a bendecir, pero te va a hacer volver al camino que Él quiere que vos andes. Lo antes que vuelvas, antes va a ser tu corazón lleno de paz y de alegría por estar en la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Dios no te deja, Dios no te desampara. Dios entiende tu debilidad, entiende mi debilidad, entiende mis errores. Yo no, hermano, no es que nunca me he equivocado. Sí, me he equivocado. Me he equivocado en su momento, pero he aprendido a no volver a equivocarme, dejando de hacer lo que tengo que hacer, hermano querido. Errores cometidos en mi plena juventud, 25 años por allí, me sirvieron para que después, cuando tenía 28 por ahí, que fundamos el Pato y nos prendieron 4 veces fuego en la iglesia, no abandoné el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque sabía que aunque prendían fuego en la iglesia, Dios estaba conmigo y Dios me había mandado a hacer la obra. Hoy tenemos la hermosa iglesia del Pato, se sostuvo, hermano querido, no por la gracia de un hombre, sino por la gracia de Dios, que decidió, hermano, hacer una obra en ese lugar. Aleluya. Lo que Dios quiere hacer con vos, Dios lo va a hacer. Aleluya. Dios lo va a hacer. Y siguió el trato.
¿Qué pasa en el verso siguiente? Tenemos un verso más para leer. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Amén. Pedro, bueno, le quería explicar lo de la pesca. Se había sacado la ropa porque Pedro era el que estaba abajo tirando la red al mar. Y los otros tiraban la soga para juntar los peces, ¿no? Y la cuestión es que en definitiva, ¿quién reconoce a Jesús? Juan. Él era el más sensible de los apóstoles. Así todo, había perdido bastante la visión espiritual Juan. Cuando Juan escucha hablar a aquel hombre en la playa, a él le empezó a arder el corazón. Empezó a sentir algo. La presencia de Dios estaba en ese lugar, como está aquí en esta noche, aleluya. Y Juan empezó a sentir algo especial. Y Juan, cuando seguramente Pedro, que estaba allá lejos, a 15 metros, y después se acercó a la playa, cuando estaban todos los peces adentro del barco, 150 y pico de peces, estaban en la red. Después tenían que arrastrarlo hasta la orilla. Entonces la cuestión es que en definitiva le dice, cuando estaba cerca: me parece, este es Jesús, es el Señor. Y cuando Pedro escucha eso, dice que se agarró su ropa, se la puso, hermano, a pesar de que se mojó, cruzó los 90 metros nadando, llegó a la playa y no se animaba a decirle nada a Jesús. No le decía nada a Jesús. Jesús, cuando llegan a la playa, aparte de que le hizo pescar milagrosamente, también le tenía preparado un pez asado, pan, listo para que ellos pudiesen alimentarse. Hoy también Jesús te espera con alimentos, te espera con pan, te espera con un pedazo de pez, al que le gusta el pescado, bueno, pero hermano, pero esto en sentido espiritual. Hoy Dios te espera en el altar. Jesús te espera en el altar para alimentar tu vida, aleluya. Por más que de repente anduviste, hermano querido, balbuceando un par de cosas, quizás equivocadamente, quizás negativamente, no vale la pena todo esto, voy a volver a pescar, quizás arrastrando a otros también, como hizo Pedro, llevó a otros más a la misma, a pescar de vuelta allá. Pero estando en ese lugar, allí Jesús en la orilla les habla: muchachos, ¿cómo les fue? Jesús sabía cómo les fue, él sabía. Eso, quieren hacer, háganlo, fíjese cómo le va. Aprendan, muchachos, aprendan. Porque es parte del discipulado. Aprender que al equivocarnos tenemos que no volver a cometer los mismos errores de nuevo. Y ahí estaban los discípulos. Y cuando se acercaron, Jesús lo esperó no con palabras de recriminación, sino Jesús lo esperó con un pedazo de pescado asado y también pan. Hoy Él te invita a que te acerques a Él, aleluya. A que abandones la actitud de la barcaza y te acerques donde está Jesús. Te acerques al altar y le digas: Señor, dame de comer, Señor. Yo hoy también necesito, Señor. Y después de comer fue la charla con Pedro, restauró a Pedro, anunció el ministerio de Juan y empezó nuevamente un trabajo de restauración de los discípulos para la nueva etapa que se venía. Ya no estaban las multitudes, todos habían ido. Aún uno de los discípulos también ya no estaba más. Los que estaban medio desanimados. Pero el plan de Jesús seguía intacto. Él tenía para ellos: os haré pescadores de hombres. Y Dios para vos tiene un plan también: ser pescador de almas. Hay niños para ganar para el Señor. Hay adolescentes para ganar para el Señor. Hay jóvenes para ganar para el Señor. Hay familias destrozadas que necesitan a Dios. Hay gente muy anciana, gente vieja, que si no le predicás pronto se van a morir. Os haré pescadores de hombres, dice el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego que bendiga, Dios mío, la vida de mis hermanos y hermanas. Tú estás llamándonos, Señor, Dios mío. Tienes un propósito inalterable, Señor. Tú no cambias, Señor. Eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy, eres el mismo también del mañana, Señor. Tú no cambias, tú no estás cambiando de idea cada 2 semanas, Señor, no, ni cada 2 años. Tu plan lo llevas adelante perfectamente, Señor. Aunque nos dé soga cuando queremos hacer, la nuestra la hacemos, Señor, pero hay que volver a reencaminarse, Señor. Esa es una buena noche para reencaminarse. Quizá, hermano querido, tengan todos los ojos cerrados, por favor. Quizá has andado, hermano querido, desanimado, desanimada. Te dejaste llevar por alguien. Dije: sí, vení, vamos a pescar de vuelta. Vamos. O quizá vos mismo llevaste a otros a hacerlo. Pero este es el momento de ir a Jesús. Él te espera. Él te espera, como aquel primer día para Pedro. Jesús estaba en la playa. Como aquel primer día para Juan y para otros los apóstoles. Ven, sígueme, dice el Señor. Tengo alimento apropiado para ti.
tengan todos los ojitos cerrados. Aquellos que hoy han recibido esta palabra de Dios, dicen, yo tengo que reencaminar mi vida, mi servicio para el Señor, mi oración, mi actitud ante Dios. Levantamos al cielo, juntos oramos al Señor. Amén. Dios, ve tu mano levantada, bendito es el Señor. Mantenga su mano levantada al cielo. Juntos hacemos esta oración a Dios. Es tiempo de volver. Es tiempo de acercarse a Jesús, no de hacerla de uno, porque va a ser para perder el tiempo nada más. Es una pena eso. Todo el potencial que vos tenés, hermano y hermana, Dios sabe tu potencial y Dios está dispuesto a seguir con el plan que Él tiene. Él tiene un plan. No somos tan vivos ni tan buenos que dijimos te voy a servir, Señor. No, Él tiene el plan. Él nos ungió para hacerlo. Nosotros lo que podemos hacer es obedecerle. Y en ese sentido seremos personas de gran bendición para muchos. Oramos al Señor. Con tu mano levantada al cielo, ora al Señor esta oración. Eterno Dios, veo en tu palabra, Señor, el reflejo de lo que a mí también, me está pasando, Señor. Despacito, Señor. Me dejé llevar por algún Pedro, Señor. Y yo también, Señor. He arrastrado a otros, Señor, a perder la visión, Señor. Pero quiero, Señor, ponerme hoy perfectamente en tu voluntad, Señor. Y que tú, con mi vida y a través de mi vida, lo que has planificado hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiga a mi hermano, a mi hermana. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que devuelves la visión, Señor. Señor, esa comunión íntima contigo, Señor, la guía del Espíritu Santo y la obediencia, Señor, a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria.